que aquí, en este caso, a diferencia de lo que ya hemos hecho, el factor diferenciador en todo este cálculo está asociado con el cuantil, en este caso el cuantil de la T. Entonces, recordemos un poco, así logro llegar aquí. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, fijamos los grados de libertad, el parámetro que es 14. Aquí está el 14. Y luego buscamos el cuantil superior, que es 0.025. Ese 0.025 está por acá. Entonces yo me pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Aquí está 2.145, que ese fue el valor que nosotros acabamos de ver acá y que ustedes lo notaron en el cálculo. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. La dirección de una clínica desea estimar en promedio cuántos días de estancia se requieren para el tratamiento de pacientes entre los 25 y 34 años. El estudio de esta variable durante muchos años ha permitido determinar que ese número de días, o sea, el número de días que se observa, se puede modelar con una distribución normal. Ahora, lo que queremos es conocer en promedio cuántos días permanecen esos pacientes entre 25 y 34 años. Entonces tomamos una muestra de 15 pacientes y ¿qué hacemos? Esos 15 pacientes son observados y ¿qué es lo que observamos en los pacientes? El tiempo que permanecen. Después de observar esos tiempos, realizamos un promedio sobre esos tiempos y eso nos da 5.4 días y la desviación estándar de esos 15 tiempos es de 3.1 días. Entonces, de nuevo, nos piden hallar un intervalo de confianza bilateral al 95% para μ, que es días de estancia medio o promedio en dicha clínica. Fíjense que cuando nos dicen haya el intervalo, nos están diciendo estime ese parámetro, pero con un intervalo. Si no fuéramos a la parte de estimación puntual que ya vimos con los estimadores de máxima verosimilitud, pues no había que hacer nada. El estimador es el ML, es la media, que es 5.4 y terminaríamos. Muy bien. De nuevo, sea X1 hasta X15, una muestra aleatoria que representa los días de estancia de los 15 pacientes. Vamos a suponer que la media de esta muestra es μ, que la varianza de estas observaciones es sigma cuadrado y ambas son desconocidas. Pero además sabemos que X y se distribuye normal. Aquí está la información recolectada, tenemos un promedio de 5,4 y tenemos una desviación estándar 3,1 con n igual a 15. Entonces, un intervalo de confianza bilateral al 95% para μ tiene la misma forma del de ahorita. Miren que este valor es el mismo, no cambió. Lo que va a cambiar aquí es X barra y S. Ahora, este valor ya lo vimos en la tabla y al reemplazar aquí tendríamos 5,4 más o menos 2.145 por S, que este es con 1 sobre raíz de 15, que nos da este tipo de información. O sea que en promedio, si uno fuera a redondear esto de una forma más adecuada, uno diría que en promedio un paciente permanece en la clínica entre entre 3.4 y 6.8 días, con una confianza del 95%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros nos vamos al... Fíjense que en el capítulo anterior vimos qué pasaba cuando teníamos muestras aleatorias normales con varianza conocida. ¿Y qué pasaba cuando teníamos muestras aleatorias que no eran normales, pero teníamos un tamaño de muestra adecuado? Vamos a volver a hacer esta parte acá y es, ¿qué pasa cuando yo quiero comparar la misma característica en dos poblaciones distintas? Por ejemplo, yo quisiera comparar, por ejemplo, la estatura promedio en hombres y mujeres. Entonces tengo dos muestras distintas. Vamos a mirar ese caso. Vamos a suponer que usted tiene X1 hasta Xn y eso es una muestra aleatoria de una población que tiene una media μ de X y una varianza sigma de X cuadrada. Y vamos a suponer que tenemos otra muestra aleatoria que es independiente de la anterior, es decir, es otra población distinta y que es de tamaño M y que en esa muestra la media es μ de Y y la varianza sigma Y. Fíjense que μ de X, sigma X, μ de Y y sigma Y que sigma X y sigma Y podrían ser desconocidos. Lo que sí es desconocido siempre sería μ de X y μ de Y. Ahora, la pregunta es, si yo quisiera comparar esos dos parámetros, μ de X y μ de Y, la comparación entre esos dos parámetros obedece a tres tipos de comparaciones. Primero,
que mu de X sea menor que mu de Y, o que mu de X sea mayor que mu de Y, o definitivamente que mu de X es diferente a mu de Y. En cualquier caso, en el primer caso, si yo digo que mu de X es menor que mu de Y, si despejo la diferencia mu de X y mu de Y, sería menor que 0. El otro caso es que mu de X menos mu de Y sería mayor que 0. Y el último caso es que mu de X menos mu de Y es diferente de 0. Entonces, al parecer, la clave para poder comparar estos dos promedios está en su diferencia. Si la diferencia es positiva, ya sabemos qué pasa. Si la diferencia es negativa, pues ya sabemos qué pasa. Y si la diferencia es diferente de 0, pues también sabemos. Entonces, la pregunta del millón aquí sería, si yo lo que quiero estimar es esta diferencia y lo quiero hacer utilizando esta metodología de intervalo de confianza, entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo un intervalo de confianza al 100 por 1 más alfa por ciento para esa diferencia? Recuerden, ¿qué va a pasar con el intervalo de confianza? Ese intervalo de confianza nos va a dar información. Vamos a ver. Como ambas muestras son estadísticamente independientes, entonces todo lo que usted tenga de una muestra va a ser independiente de la otra muestra. En particular, el promedio de esta muestra va a ser independiente del promedio de esta muestra. Cualquier medida que obtengas de esta muestra va a ser independiente de cualquier otra medida que obtengas de esta muestra. Ahora, si yo calculo la esperanza de X barra menos Y barra, ya sabemos de lo que vimos en las distribuciones de probabilidad, que la esperanza de esta diferencia es la diferencia de las esperanzas y que la varianza de esta diferencia, cuando son independientes, es la suma de las varianzas. Por lo tanto, la distribución muestral de X barra menos Y barra va a tener esta media y esta varianza. Pero no es claro cuál es esa distribución. Ahora, si los tamaños de muestra son relativamente grandes, entonces el teorema del límite central me garantiza que este señor, que la media muestral debidamente estandarizada, tiene una distribución aproximadamente normal. Pero ojo con esto. Estamos suponiendo que estas varianzas son conocidas. Pero resulta que si las varianzas son desconocidas, también vamos a poder utilizar el teorema del límite central. En el caso en que las varianzas sean conocidas y mis tamaños de muestra sean grandes, el teorema del límite central me permite encontrar un intervalo de confianza aproximado al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu de X menos Y. ¿Y de dónde van a salir los cuantiles? De una normal estándar. Así que el intervalo va a tener esta forma. Fíjense ustedes, en vez de ser una X barra aquí, ya es la diferencia de dos X barras. En vez de ser aquí una sigma sobre raíz de n, ya va a ser la raíz de la varianza de esta diferencia. Y aquí tenemos el mismo cuantil. Ahora, pero si las varianzas fueran desconocidas, entonces el teorema del límite central también me permite aproximar por el tamaño de las muestras esta sigma X con esta, estimarla y esta también. Entonces reemplazaríamos eso en esta expresión. Y el intervalo de confianza y un intervalo de confianza aproximado, también con el mismo nivel de confianza, se obtiene, pero en vez de las sigmas, tengo las S. Los respectivos intervalos de confianza aproximados unilaterales, porque también se pueden, van a estar de esta forma. Es decir, un intervalo de confianza de cola inferior, es decir, con límite inferior va a ser de esta forma y con límite superior va a ser de esta forma. Fíjense que aquí estamos suponiendo que las varianzas son desconocidas. Es decir, si tengo tamaños de muestra grande, no necesito conocer la distribución. Realmente el teorema del límite central me permite hacer una estimación a través de intervalos de confianza para comparar la misma medida en promedio en dos poblaciones distintas. Veamos este ejemplo. En un proceso químico pueden emplearse dos catalizadores, digamos de marca A y marca B. Pero se sospecha que ambos catalizadores podrían tener en promedio rendimientos diferentes. Es decir, el que proporciona este proveedor puede tener un rendimiento diferente al de este. Ojo que estoy hablando de diferente. Para verificar esa afirmación, ¿qué hacemos? Preparamos 36 lotes con el catalizador A y en cada lote se aplica en el proceso químico, se utiliza ese catalizador A y se mide su rendimiento. Eso lo hago con los 36 lotes. Luego hago lo mismo con 49 lotes, pero con el catalizador B. Y en cada proceso químico utilizo un catalizador B, realizo el proceso y mido el rendimiento. Y eso lo hago 49 veces. O sea que lo que voy a registrar son 36 rendimientos del proceso químico atribuibles a catalizadores de esta marca y 49 rendimientos con este proceso químico usando este catalizador. Muy bien. Después de hacer eso,
Para el primer lote, el rendimiento promedio fue de 86% con una desviación de 3%. Es decir, uso los rendimientos y calculo el promedio de la desviación estándar. Y en el segundo lote, que es de los 49, hago lo mismo. Obtengo un rendimiento 89 y una desviación de 2. O con esto. Primero, lo que hemos dicho bastante, no es suficiente con que este 86 sea diferente a este 89 para tomar una decisión. Por eso usamos el intervalo de confianza. Entonces la pregunta es, ¿son ciertas las sospechas? Entonces, para dilucidar esas sospechas, lo que vamos a hacer es utilizar un intervalo de confianza al 95% para la comparación entre los rendimientos de esos dos catalizadores. Pero ojo, aquí me dice rendimientos diferentes. ¿Qué tal si alguien me hubiera dicho, no, es que resulta, yo tengo la sospecha de que el catalizador A genera un rendimiento menor al del B? Si eso fuera cierto, entonces yo tengo que utilizar un intervalo unilateral, es decir, de este tipo, porque necesito que sea menor, de este tipo, menor. Es decir, necesito que esa diferencia sea negativa. ¿Para qué la que necesito que sea negativa? Porque necesito que esta diferencia entre los promedios sea, que esta sea menor que esta, siendo mu de X la que corresponde al catalizador A y mu sub Y la del B. Entonces necesito que esta diferencia sea negativa. Por eso, si esa fuera la pregunta, si la sospecha fuera de que el rendimiento medio con el catalizador A fuera menor que el del B, entonces el intervalo que yo debo calcular es un intervalo unilateral. Es muy importante que tengamos en cuenta. Pero como aquí me dicen diferentes, voy a calcular un intervalo de confianza bilateral para la diferencia. Pero primero, definamos preliminares. Sea X1 hasta X36, una muestra aleatoria que representa los rendimientos de esos procesos químicos que utiliza el catalizador A. Sea Y1 hasta Y49, otra muestra aleatoria que representa los rendimientos, pero usando el catalizador B. Ambas muestras son estadísticamente independientes. Muy bien. Vamos a definir parámetros. Suponga que el valor esperado de X sub Y es mu de X, la varianza es sigma de X cuadrado, y para Y mu de Y, y para la muestra de Y sub J es sigma Y cuadrado. Muy bien. Ahora, según eso, miren que según eso no conozco ni las medias ni las varianzas. Entonces, un intervalo de confianza bilateral aproximado al 100 por 1 menos 1%. Para esta diferencia tendría esta forma. Esa es la que voy a aplicar aquí. Miren acá. Tiene esta forma. X barra menos Y barra más o menos Z alfa medios, sigma X al cuadrado sobre N más sigma Y al cuadrado sobre N raíz. Ese sería un intervalo de confianza aproximado. Ahora, ¿de qué nivel lo vamos a calcular? Por ejemplo, aquí tenemos la información muestral. X barra 86, SX3, N36. Y barra 89, SY2 y M49. Si tomamos alfa igual a 0.05, entonces el intervalo de confianza que vamos a calcular es un intervalo del 95%. En ese caso, yendo a la tabla de la normal, buscamos el cuantil 0.025 superior de una normal, que ya sabemos que es 1.96. Por lo tanto, un intervalo de confianza aproximado al 95% para mu de X menos mu de Y va a ser este. X barra menos Y barra, más o menos, Z alfa medios. S cuadrado sobre N más SX cuadrado sobre N más SY cuadrado sobre N. Ahí está. ¿Qué es equivalente a esto? ¿Qué es equivalente a esto? Quiero que observen una cosa. Miren que este intervalo no contiene el cero. Por lo tanto, si yo lo que necesito es probar que en efecto esta diferencia es diferente de cero, necesito que el intervalo obtenido no contenga el cero. Pero más aún, aquí uno tiene la sospecha de que posiblemente mu de X menos mu de Y sea negativo. Es decir, que mu de X sea menor que mu de Y. Pero esa no fue la pregunta bajo la cual calculamos este intervalo. Si queremos responder esa pregunta, perdón, entonces con esta pregunta, con este intervalo tenemos que en efecto mu de X menos mu de Y es diferente de cero. Pero si lo que queremos es responder esta pregunta de si mu de X menos mu de Y es negativo, es decir, mu de X menor que mu de Y, el intervalo de confianza que queremos calcular es un unilateral, de esta forma. Es un intervalo unilateral. Que si hacemos estos cálculos, obtenemos esto. Y si usted se fija aquí, este intervalo de confianza para esta diferencia tiene todos sus valores negativos. Por lo tanto, con una confianza aproximada del 95%, yo sí puedo afirmar que el rendimiento medio obtenido con el catalizador A es menor al rendimiento medio obtenido con el catalizador B. Pero ojo que debo modificar
el cálculo de intervalo de confianza para responder la pregunta que me estén haciendo.